El gobierno del estado de Tabasco agradece a todos la amabilidad de su presencia a esta conferencia que forma parte de la primera Semana Digital de la Economía Creativa en Tabasco. El día de hoy nos honra con su conferencia el comunicólogo Joab Jiménez de Impact Hub, México, con el tema Los retos del emprendimiento en la industria creativa. Joab Jiménez es creativo por selección natural, nómada, comunicólogo, diseñador de experiencias. Desde el 2016 impulsa a las industrias creativas desde el Kickstarter. En 2018 se une a Impact Hub Ciudad de México para impulsar las ideas con el propósito de convertirlas en proyectos de impacto positivo. Sigue desarrollando las industrias creativas con el programa Emergente. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Queda con ustedes Joab Jiménez. Hola a todas y todos, muchísimas gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Competitividad de Tabasco por la invitación. La verdad nos pone muy felices, sobre todo a nosotros acá en Impact Hub Ciudad de México, poder platicar acerca de lo que nos encanta, que es las industrias creativas, sobre todo también de cómo podemos enfrentar estos nuevos retos, ¿no? Teniendo en cuenta que ya nos sucedió una pandemia, y también poder entender hasta cierto punto cómo podemos enfrentarlos, ¿no? De nuevo, como ya me presentaron, me presento nuevamente muy rápido, soy Joab Jiménez, coordinador de programas y proyectos de Impact Hub Ciudad de México, y de nuevo agradezco muchísimo la invitación para poder platicar con ustedes y pues arrancamos sin más preámbulo. Les voy a compartir mi pantalla, preparé una presentación muy breve para ustedes, para que ustedes puedan conocer un poquito más acerca del tema, para hablarles de estos retos del emprendimiento en la industria creativa y cultural. Entonces, para arrancar justo de nuevo, me gustaría, si esto, no sé si se va a transmitir por Facebook o va a ser por Zoom, pero si sí se va a transmitir por Facebook, posteriormente me gustaría ver en los comentarios si hay algún comentario, alguna idea de ustedes qué piensan que es la industria creativa y cultural, y sobre todo también poder entender hacia dónde va esto, ¿no? Y también los retos de sus emprendimientos. Ustedes tienen un emprendimiento o un negocio de cualquier tipo, saber qué tipo de retos están teniendo en este momento, sobre todo con el propósito de que podamos ayudarlos en ese sentido y puedan impulsarlos. Entonces, vamos a arrancar. Les voy a contar un poco de lo que es Impact Hub, la red de Impact Hub Network, que de hecho nos gusta definirnos como una plataforma global de innovación y creatividad que se enfoca mucho en el fortalecimiento de proyectos a través de muchos programas, ¿no? De emprendimiento, de innovación, de creatividad, de laboratorios de ideación, ¿no? De eventos, etcétera. De hecho, tenemos aquí un espacio de coworking en la Ciudad de México, donde si ustedes en algún momento están en la Ciudad de México y andan por la Roma de pura casualidad, por favor, dense una visita con nosotros felices de recibirlos por acá. Entonces, el hub está en más de 52 países, hay más de 100 hubs en todo el mundo, suman más de 17,000 miembros, y en México nada más hay 2 Impact Hubs, el que está aquí en Ciudad de México y hay uno en el estado de Monterrey, ¿no? Entonces, rápida historia, el hub nació como una declaración también hacia estos lugares inexistentes para poder crear comunidad, para poder crear vinculación, para poder generar sinergias entre proyectos. Nació en Viena hace 3 años. En México tenemos 7 años en México, que justo ha sido un trayecto bastante lindo, porque lo que empezó siendo más un espacio de trabajo y un espacio colaborativo, ahora ya se convirtió en un espacio de apoyo e impulso a emprendimientos de todo tipo, especialmente también de emprendimiento creativo y de emprendimiento cultural, que vamos allá más adelante con las diferencias y similitudes. Entonces, nosotros desde el Hub justo apoyamos toda esta cuestión de innovación, de emprendimiento y de impacto social, ¿no? Y también manejamos otro término que se le conoce como impacto positivo, ¿no? Que justo engloba el impacto social, el impacto ambiental, el impacto en la salud, ¿no? Y sobre todo cómo las empresas nuevas y las que ya están existentes nacen y miden este impacto, ¿no? Desde ahora
se está cambiando el paradigma de cómo se están creando estas nuevas empresas, donde ya la mayoría está o tratando de reducir su impacto o integrando el impacto a su modelo de negocio para que justo al momento de que se genera alguna venta o se concreta alguna venta de servicios, el impacto como está integrado al modelo de negocio, su multiplicación es más fácil que producto de. Es decir, que una empresa que de cierta forma únicamente destina una parte de sus utilidades para el apoyo a una causa social, es una empresa socialmente responsable, no es una empresa social. Si quieren, con muchísimo gusto, después platicamos después de eso en otra ocasión. Al final les voy a dejar mis datos por si tienen alguna duda o comentario con esto. Entonces, el hub, para terminar esto, inspiramos a través de un espacio muy lindo, estamos aquí en Ciudad de México, conectamos, siempre buscamos la forma en cómo vincularnos con el ecosistema, de cómo vincular a proyectos como los de ustedes y proyectos también de todo tipo con algunos otros actores de emprendimiento para que puedan impulsarse y crecer. Y también, sobre todo, desarrollamos muchísimo y fortalecemos todas estas partes del ecosistema del emprendimiento con el propósito de tener ser un actor más sólido, de poder unificar mejor todas estas partes. Ahora sí, platiquemos de qué son las industrias culturales. También en ese sentido, si hay alguna duda, pregunta o comentario, ¿no? O si se va a transmitir, porfa, háganla después y también les voy a dejar mi contacto para que la puedan escribir y podamos seguir la conversación. Como bien saben, estas industrias culturales se manejan mucho en todos los ámbitos, sobre todo en países que tienen una vasta riqueza cultural, ¿no? Partamos desde el hecho, ¿no? Ustedes qué entienden por cultura, ¿no? Para ustedes, ¿qué es la cultura? ¿No? Y todo eso, ¿cómo se materializa? ¿No? En sentido estricto, y hay muchísimas definiciones, todas son, por supuesto, bienvenidas. Hay unas más aceptadas que otras, pero todas apuntan hacia un mismo destino. Que la cultura es este mecanismo, es este vehículo, ¿no? Sistémico, en donde las personas de un lugar, de un territorio, comparten mitos, ritos, valores, tradiciones, etcétera, y con el paso del tiempo van pasando este conocimiento pragmático, simbólico y sistémico hacia otro tipo de generaciones con el propósito de prevalecer, ¿no? De resguardar este patrimonio cultural. No vamos a entrar un poquito más detalles. Hay una definición que a mí me encanta mucho de las industrias culturales y esta es tal cual como esta industria transforma estas obras de arte y no entendamos obras de arte como literal cuadros o piezas o esculturas. De momento no. Entendamos obras de arte, ¿no? Como objetos, como servicios, como productos que justamente salieron de una mente, de una persona, ¿no? Que cumplió con este proceso creativo. Entonces, estos objetos o servicios están al servicio de una audiencia pública, es decir, cuando los expones, hay personas que los están viendo. Y de alguna manera todo esto se refiere al término más media. No voy a entrar, ¿no?, en un tema un poco polémico, sobre todo porque hay muchos libros que critican esta industria cultural. Uno de ellos es muy bueno, de Aldous Huxley, ¿no? Es un mundo feliz. Les recomiendo mucho que lo lean. O 1984, también se los recomiendo que lo lean, porque habla mucho de este término más media y de cómo hace muchísimo tiempo existía esta creencia de que los medios de comunicación manipulan, ¿no? De que los medios de comunicación son este vehículo, ¿no? Que permea la mente, que también eh, configura, ¿no?, imaginarios colectivos. Entonces, estas industrias culturales sí, ¿no? Sí hacen eso, pero lo hacen a través de un mecanismo cultural, ¿no? Y vamos a poner unos ejemplos ahorita más adelante para que quede más claro. Esta teoría, ¿verdad? Esta definición sale del libro de Theodor Adorno y Max Horkheimer, que justo son estos pioneros en hablar de la industria cultural, ¿no? Hablando de industria cultural, por ejemplo, eh, todas las representaciones musicales, de cinematográficas también, nosotros en algún momento como espectadores, como consumidores, hacemos una parte, tomamos una parte o la parte que más nos gusta de esa representación cultural y la hacemos nuestra, ¿no? También es así que expresiones que están diseñadas para un discurso de cine o de televisión se quedan y nosotros las usamos en la cotidianidad, ¿no? Que ya son parte del imaginario colectivo. Un ejemplo muy sencillo es cuando nosotros cometemos algún error y como todos de cierta forma también hemos estado expuestos a este contenido, ¿no?, que hemos visto, y por poner el ejemplo del Chavo del Ocho, eh,
ya está asociado, ya está aceptado decir se me chispoteó cuando algo se hizo mal, pero esa frase vino de ahí. Entonces, esa industria cultural, ¿no? Ya hizo significar que se me chispoteó es que tú cometas un error, ¿no? Y como ese, hay millones de ejemplos. No solo pensemos justo en todas esas representaciones de lenguaje, de modo de pensamiento, de esquemas visuales, etcétera, de arte, que ya permean justo esta industria cultural. Como les decía, vamos a poner un par de ejemplos para que quede más claro. Y situarlo en el mundo del emprendimiento, ¿no? Para situarlo en el mundo del emprendimiento, es muy importante tomar en cuenta que todos estos emprendedores culturales forman parte de este desarrollo económico y social, ¿no? No solamente de México, sino de toda Latinoamérica. Hay muchos estudios que están enfocando mucho y seguramente los demás ponentes de toda esta semana van a ahondar mucho en eso, en lo que también se le conoce como economía naranja o economía creativa, ¿no? Porque esto es una economía que de cierta forma empezó hace muchísimo tiempo y organizaciones como el BIF, como el British Council, como Nesta en Reino Unido, están estudiándolas, ¿no? Sobre todo porque son empresas, son emprendedores que usan este capital intelectual, cultural, de bienes, servicios, etcétera, para producir un producto o servicio que a su vez lo preserva y genera un impacto económico, ¿no? Algo muy importante de esto, y vamos a entrar más a detalle en los siguientes minutos, de cómo podemos profesionalizarlos mejor, ¿no? Y cuáles son los principales retos de estas industrias. Entonces, hay que dejar algo muy claro. Los emprendedores culturales generan riqueza económica y simbólica. Como les decía, no únicamente ellos obtienen ingresos a partir de sus proyectos, sino también promueven y difunden esta cultura de la localidad chiquitita, de un pueblo, de un país, de un estado, etcétera. Eso es. También estos se basan mucho en la creatividad y la innovación, ¿no? Y que juntos, armado ya en todo este contexto, la idea, la forma en la cómo vamos a exponer nuestro proyecto cultural hacia el exterior, el modelo de negocio, por supuesto, es lo que permite que se consolide esta idea de negocio y empresa o de alguna otra organización que promueva la cultura, ¿no? Ejemplos muy sencillos, las artesanías, ¿no? Que forman parte de las industrias culturales, ¿no? De cierta forma, hay objetos que ahora están intervenidos como industria cultural, ¿no? Y eso va mucho de la mano en agarrar literal un vaso de PET, por ejemplo, y llenarlo de artesanía huichol, ¿no? Por ejemplo. Como tal, la obra no forma parte de la industria cultural porque utilizó un recurso masivo, que es una botella de PET, para intervenirlo. Entonces ahí tiene otro significado. Otra parte es la combinación de la cultura y la tecnología, donde no sé si conozcan, pero esto de la segunda imagen a la derecha es el famoso mapping. Y muchas organizaciones, tanto creativas como no creativas, o hasta de eventos, la están ocupando porque revalorizan esta parte arquitectónica, no se dan cuenta, es un espacio arquitectónico muy lindo, y proyectan otro tipo de expresión artística, ¿no? Sobre todo también en épocas en esas épocas de pandemia y en otro tipo de épocas, esto fue muy revolucionario porque fomenta de cierta forma una disrupción en el modo en cómo las industrias culturales también pueden hacer las cosas, ¿no? Que no sea sobre todo una galería, que no sea un museo, que no sea una representación al aire libre, ¿no? Sino sobre todo usar estos recursos tecnológicos para combinar y fusionar la cultura con la tecnología. Un ejemplo muy claro, que es el de la derecha que sigue, es la co-creación, ¿no? Y sobre todo la intervención, ¿no? De la moda, por ejemplo, ahí son ejemplos muy, muy claros de la industria cultural, que el objeto tal cual de la industria cultural son dos en este ejemplo, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Uno es los Juegos Olímpicos, ¿no? Que todos sabemos que los Juegos Olímpicos se llevan cada cierto tiempo, que son estos aritos, que son estos colores, y que hay representantes de cada país, ¿no? La industria cultural lo que hace en ese sentido, aprovechándose y creando sinergia de esta promoción de bienes y servicios, como les decía, y de patrimonio sobre todo, hizo una mezcla, ¿no? Se fusionó y justo la solapa del traje está intervenido por artesanas de la Sierra de Oaxaca, ¿no? Entonces ahí ya se está fusionando, ¿no? Están poniendo en un producto masificado, como les decía en un principio, el primero es el concepto de los Juegos Olímpicos, lo que significan, lo que representan, y el traje, ¿no? Que el traje es un objeto masificado que todos conocemos de qué va y que obviamente representa esta cuestión cultural de, pues, elegancia, formalidad, etcétera. Y por último, están esas expresiones y acciones de conservación cultural, ¿no?
la danza, el teatro, la música, las artesanías, el arte, los talleres, etcétera. Y también todas estas acciones que de cierta forma conservan y preservan a la cultura, ¿no? De pues, estos estudios del INAH, ¿no? Que también hace cada cierto tiempo para preservar nuestra historia a través de las edificaciones, a través de objetos también, ¿no? De descubrimientos. Entonces, todo esto también forma parte de la industria cultural porque lo preserva. Como les decía, de pronto un objeto original, ¿no? Descubierto por el INAH o por la institución, con la culta, por ejemplo, también puede ser, lo descubren y es el original, pero hacen una réplica. Esa réplica forma parte de la conservación y de la promoción de la industria cultural, que al replicarlo puede masificarse. Y una vez masificado es como puede llegar a tu sala, puede llegar a tu oficina o puede estar en tus manos solamente para que tú lo puedas apreciar. Pero también existen las industrias culturales, ¿no? Perdón, las industrias creativas. Van muy de la mano, son como, o sea, sí van muy de la mano, no me gustaría decir lo mismo, porque ambas tienen un ejercicio importante en su quehacer y tienen una diferenciación muy marcada. Como en las industrias culturales, hay muchas definiciones también de las industrias creativas. No hay una tal cual que diga, esta es la oficial. Hay muchas que sobre todo hacen alusión a lo que puede convenir en ese sentido. A mí me gusta mucho esta, por ejemplo, que las industrias creativas son aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto, ojo, principal la producción, la reproducción, la promoción, la difusión, la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido, ojo, cultural, artístico o patrimonial. Es decir, es una reinterpretación de toda esa cultura que ya está. Volvamos al ejemplo de esta pieza que posiblemente descubrieron en una de las expediciones o trabajos en alguna de las pirámides, por ejemplo, donde imaginemos que es una pieza de barro, una jarra. Entonces, esta jarra es una pieza original, es una pieza única y forma parte de la cultura y es histórico. Al reproducirla quizás en un material, no sé, plástico o barro, ya forma parte de esta reproducción. La promoción y la difusión y su comercialización es cuando se empieza a vender, cuando empieza a llegar a más manos, cuando más manos ya lo tienen, ¿no? Pero en sí el significado es el mismo, ¿no? Porque es una réplica que preserva el patrimonio sin que dañe al original. Claramente, aquí entramos también en un debate muy importante de la industria cultural, donde también, por poner un ejemplo muy famoso, Frida Kahlo es también una de las representantes más importantes de cultura a nivel mundial de México. Pero nosotros la hemos visto en tazas, en playeras, en stickers, en tatuajes. Todas esas formas de representación son masificadas, pero, y lo dejo sobre la mesa para que les genere un poco de reflexión. ¿Ustedes creen que estas empresas pequeñas o estas otras empresas que van empezando y que quieren posicionarse y que se les hace lindo poner una imagen de Frida Kahlo en su playera o en su taza, pagan los derechos? ¿No? Esto es algo muy importante que sucede todo el tiempo. Ojo, no es una representación de cierta forma como ilegal, no, o pirata. Lo que sí es que al masificarse este concepto y este producto, uno genera una oportunidad de negocio, genera empleo y sobre todo usan de cierta forma este aprovechamiento de la imagen para poder generar un ingreso, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas definiciones de la UNESCO, insisto, pueden buscar definiciones del BIF, del British Council, de Nesta, que es una organización de Reino Unido que promueve mucho la economía creativa. Por decir algunos ejemplos y hablar también de estadísticas, hace unos años la Ciudad de México recibió esta designación como ciudad creativa, ¿no? La UNESCO dio este sello a la Ciudad de México, donde en la categoría de diseño, que ahorita diseño ya abarca un montón de disciplinas, un montón de, pues sí, de áreas, en ese sentido, la Ciudad de México alberga todo este tipo de diseño. Entonces, esto no solamente pone a la Ciudad de México en el ojo del huracán, sino a todo el país, sobre todo el sureste del país, es una de las regiones más creativas de todo México. Me atrevo a decir más que la ciudad misma. Entonces, pone, insisto, en el ojo del huracán, sobre todo en cómo los mexicanos y las personas y los proyectos y el emprendimiento resuelven estos problemas de la creatividad o procesos de la vida real o del entorno real, como sociales, económicos y políticos, donde la innovación
y la creatividad y el diseño, en este sentido, se ponen en juego para resolver este problema. Y esto representa anualmente un crecimiento del 7% del Producto Interno Bruto anual. Seguramente debe de ser mucho mayor en este momento o menor, sobre todo por la formalización y el mapeo o el rastreo de estas industrias creativas, ¿no? Que eso es importante seguir estudiando, que de hecho, hace poco, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lanzó este estudio México Creativo, donde hacen precisamente este sondeo, que ahora hicieron un estudio lindísimo de las implicaciones del COVID, ¿no? Respecto a las industrias creativas y culturales. De ahí, enlistamos algunas de las industrias creativas en México, las más representativas: la arquitectura, el arte, las artesanías, el cine, la danza, el diseño gráfico. Como decía, diseño en sí es una categoría enorme, pero puede dividirse en diseño gráfico, diseño industrial, diseño de videojuegos, diseño de experiencias, diseño de interiores, ¿no? Etcétera. Editorial, fotografía, gastronomía, ilustración, marketing, que de hecho marketing junto con algunas otras como ejercicios de industrias creativas como agencias de publicidad, hace muy poquito fueron las que se incluyeron en este listado de industrias creativas o como parte de las industrias creativas, ¿no? Hay unos que todavía las dejan fuera, hay unos que las dejan dentro, sin embargo, sí forman parte de las industrias creativas. Moda, por ejemplo, música, software, teatro, tecnología, videojuegos, ¿no? Entonces, turismo también en ese sentido, forman parte de las industrias creativas y culturales del país, ¿no? Por poner algunos ejemplos, despachos de arquitectos, ¿no? El quehacer de diseñar un plano, porque no solamente ahora se están haciendo edificios para la cotidianidad, sino que también ahora ya hay arquitectura para videojuegos, por ejemplo, para realidad virtual, y eso forma parte de las industrias creativas. El arte, por supuesto, nuestra representación contemporánea de nuevos artistas, ¿no? De la subjetividad, de la belleza, de lo estético, las artesanías, ¿no? Seguir produciendo este tipo de objetos que preservan este patrimonio cultural, el cine, ¿no? Que México, de hecho, es uno de los países más trabajadores en cine, ¿no? De hecho, ahí siempre se anda luchando porque se ingrese más presupuesto en la industria cinematográfica del país para que, pues, en consecuencia, haya más cine nacional, ¿no? Que eso es algo muy bueno porque eso implica que los objetivos y los asistentes del cine se están cumpliendo, ¿no? O sea, está cumpliendo el objetivo de tener más vistas en todos los sentidos, como lo es corto, largometraje, película, animado, etcétera. Danza, ¿no? Danza también es algo muy importante de mencionar, que casi no hay emprendimientos creativos en ese sentido, pero imaginemos de pronto una escuela de danza que emplea a personas que de cierta forma fueron privadas de su libertad, ¿no? Ya tienen un proyecto cultural, un proyecto que genera impacto y un proyecto que puede tener un modelo de negocio interesante. Diseño, no diseño gráfico, toda esta nueva reinterpretación, ¿no? También en industrial, esta reinterpretación también de objetos con otro tipo de técnicas. La editorial, ¿no? Revistas, periódicos, revistas digitales, folletos, pósters, etcétera. Fotografía, tal cual, fotografía, ¿no? Tratar de retratar este arte de la fotografía, ¿no? Que no únicamente se quede en una linda foto, sino en toda la composición que tienen las fotografías, que es, por supuesto, color, perspectiva, narrativa, etcétera. Gastronomía, que de hecho aquí México es de los exponentes más importantes de México y del mundo, ¿no? Sobre todo por este gran patrimonio cultural que nosotros tenemos respecto a la gastronomía, ¿no? Tanto es así que tenemos alimentos que son justo patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? En ese sentido, vale la pena seguirlos reproduciendo y rescatando. Hay otro tipo de negocios culturales en esto, por ejemplo, que se atreven a fusionar cocinas, ¿no? Que también eso se vale en las industrias creativas y culturales, porque crean un nuevo concepto. Ilustración, ¿no? Dibujo, cómic, etcétera, marketing, ya lo mencionamos, moda, ¿no? Toda esta cuestión de nuevas marcas, de nuevas empresas que están generando productos a partir de la creación de una marca de ropa, ¿no? Tomando en cuenta también, por supuesto, las implicaciones de impacto negativo que esto llegue a tener consecuencias. La música, ¿no? Está claramente también México es un país productor de pequeños talentos musicales, ¿no? Donde justamente más personas van a querer seguir grabando su disco musical,
su EP, su LP, su sencillo, y ahora con las plataformas digitales, pues claramente salir al estrellato o lo lanzar un sencillo es mucho más fácil que ir con una disquera. No, software, ¿no? Software también, todo este diseño de software, de código, que también ya forma parte de la creación de las industrias creativas, y sobre todo de su configuración en cómo se usa el código, ¿no? Sobre todo si el código se usa para crear una nueva aplicación o un nuevo gadget, ¿no? El teatro, ¿no? Que está de más decirlo, sobre todo todas estas representaciones teatrales que anteceden al cine y un poco con danza. La tecnología, ¿no? Que también es importante, que no habla tanto del comportamiento del software o del lenguaje, sino del dispositivo como tal, ¿no? Turismo, ¿no? Que también lo tenemos muy, muy en claro, que forma parte también de las industrias creativas, y en este momento, en este contexto, ha tomado mucha fuerza, ¿no? Entonces es algo, si han escuchado de las experiencias o de los viajes con propósito, se refiere mucho a esto, es decir, si vas a un lugar maravilloso de México, no te llevan al lugar turístico, te llevan a un lugar que casi nadie conoce para que vivas una experiencia completamente diferente al lugar turístico. Videojuegos, ¿no? Los videojuegos, sobre todo, esta es una que va a seguir a la alza por muchísimo tiempo, y ahora es una de las más representantes a nivel global, ¿no? Es una industria que va a seguir creciendo, no solamente por la demanda, sino con la oferta, y sobre todo porque muchas personas están apostando al diseño de videojuegos. Hay muchas más, hay un listado enorme, si quieren consultarlo, les recomiendo mucho que visiten el listado de British Council para que lo puedan consultar, todo el listado de más de 150 industrias creativas mapeadas en México. Estas son las más representativas. Pero es importante esto, digo, y me pueden decir, los retos, sí, vamos a los retos, sin embargo, me hace muy importante primero hacer esta diferenciación y esta apreciación conceptual para entrarle de lleno a los retos y sobre todo a sus proyectos, a su modelo de negocio, ¿no? ¿Qué hace un emprendimiento parte de la industria creativa y cultural? Bueno, principalmente tres cosas. La primera es un modelo de negocio, ¿no? Que tal cual es la forma en que ustedes cómo generan ingresos a través de una propuesta de valor. Esto quiere decir que ustedes cómo venden, cómo ganan dinero con estas claves o estas cuestiones que los hacen diferentes. Puede ser el servicio, puede ser el precio, puede ser el color, puede ser el logotipo, puede ser que mi producto o servicio es algo completamente innovador, ¿no? Tal cual es cómo ustedes hacen dinero con su proyecto cultural, venta de boletos, branding en un recinto, ¿no? Pintura, etcétera. Creatividad e innovación, el segundo, ¿no? La manera en cómo ustedes resuelven problemas de la realidad, ¿no? Para mantenerse vigentes, ¿no? En un mercado. Que eso es importante, ¿no? Desde Impact Hub Ciudad de México nosotros vemos a la creatividad como la forma en la cómo resolvemos problemas de la realidad, no tanto como esta capacidad cognitiva de crear cosas originales o de crear piezas, porque para nosotros todos somos creativos y es el recurso mejor repartido de toda la humanidad, no es el único recurso inagotable, ¿no? La creatividad. Entonces, si tomamos a la creatividad como esta resolución de problemas, es donde justo vamos a poder entender mejor a la innovación, que es, ya descubrimos que algo nos molesta de la realidad o queremos hacer un emprendimiento, queremos de cierta forma innovar en ese sentido, creamos un producto o un servicio con nuestro proyecto cultural o con nuestro proyecto creativo y vamos innovando, es decir, cómo nos mantenemos vigentes. Vamos a poner muchísimos más ejemplos más adelante. Y por último, el impacto cultural, social o ambiental, ¿no? Que es la forma en cómo su producto o servicio genera acciones positivas para preservar los bienes, ayudar a las personas y al planeta, ¿no? También se vale que de pronto quieran hacer su negocio cultural o creativo solo para poder tener un ingreso ustedes mismos sin ni siquiera ayudar a generar algún impacto social o ambiental o cultural, que está muy bien, ¿no? Sin embargo, es importante que este impacto, tanto social como cultural, va muy intrínseco sin importar cuál sea su actividad con su proyecto o servicio. Estos tres elementos, principalmente para Impact Hub Ciudad de México, son aquellos que sí o sí tienen que tener todos estos emprendimientos culturales para poder ser parte de esta maquinaria. Sabemos que hay muchos retos, sabemos que todavía hay un largo camino por recorrer, sobre todo en la profesionalización de esto, y vamos para allá. Pero ¿qué pasa con Tabasco? ¿No? Que eso es importante y para lo que estamos acá, ¿no? ¿Cómo o cuáles son esos principales retos que Tabasco que ustedes sobre todo y que México en general y algunos países de América Latina están presentando, ¿no? Se presentan al momento de tener su proyecto cultural y creativo. Sin embargo, los retos que ya venían
trayendo versus los retos que ahora tienen, porque nos pasó una pandemia, ¿no? Esta imagen la sacamos del mapa creativo, ¿no? Que justo que se hizo un estudio hace un par de años en la Ciudad de México junto con el Centro de Cultura Digital, el British Council, la Secretaría de Cultura, seguramente lo conocen, que es este mapa creativo, ¿no? Y aquí ubicamos a Tabasco en el radar, ¿no? Que este número estimado de empresas estoy seguro que ya creció y también el número estimado de empleados del sector creativo y cultural, ¿no? Aclara. Entonces, justamente acá, de todo el promedio nacional, Tabasco es uno de los que a nivel de artesanías está de cierta forma muy bajo. Ojo, no estoy diciendo que no se produzcan artesanías. Lo que estoy diciendo es que esto es lo que se mapeó. Lo que quiere decir que el mapearse, es decir, ser formales, es decir, que su empresa esté legalmente constituida, que estén registrados ante el SAT, que paguen impuestos, que también sus empleados o empleadas reciban de cierta forma también estos, el seguro médico del IMSS o de cualquier otro, ¿no? Esta es una formalización y eso permite a todas estas instituciones que se dedican a hacer estudios de esto, mapearlas, porque si tenemos un mucho mejor mapeo, vamos a poder entender mejor cómo el sector creativo y cultural puede obtener, uno, mayor apoyo gubernamental en presupuesto, segundo, más visibilidad y que más personas, por supuesto, quieran emprender su propio proyecto cultural y creativo. Otro de los más bajitos, por ejemplo, de Tabasco en el panorama nacional, es en el diseño, ¿no? Tantito abajo está, y en el de arriba, justo, bibliotecas y museos están arriba del nacional. Lo que quiere decir que Tabasco es un estado donde hay museos, hay bibliotecas, y se preserva de cierta forma ese sentido, ¿no? Esa actividad, ¿no? Que es importante. Si les interesa más, los invito a que entren a la página de México Creativo. Aquí pueden encontrar mucha más información de todos los estados, de toda la República. Insisto, estos son números que obviamente van a cambiar y que han cambiado porque son de empresas y de proyectos que se tiene el registro de su actividad como una actividad creativa, como una actividad cultural, ¿no? Sabemos que allá afuera puede triplicarse o duplicarse, porque sabemos también que hay mucho emprendimiento cultural y creativo informal, ¿no? Que tenemos que llegar a ellos para que puedan profesionalizarse. Voy a ir un poquito rápido porque ya nos queda poquito tiempo, pero ahí vamos. Entonces, de aquí van algunos consejos de los principales retos de las industrias que hemos detectado nosotros desde acá en el Impact Hub Ciudad de México. Y una vez entendiendo esto, es cómo ustedes pueden entender el reto y afrontarlo con la nueva realidad. Entonces, los viejos y nuevos desafíos de las industrias creativas y culturales, no solo de Tabasco, sino del país y de algunas regiones de América Latina, a corto plazo, los viejos son justo esta inestabilidad y falta de profesionalización. Como les decía, hay un alto porcentaje de trabajo autónomo e informal de las industrias creativas y culturales, porque también nosotros, y hablo también de los consumidores y los clientes, no han sabido cómo ser parte también de esta actividad económica, ¿no? Mucha gente lo que hace es regatear, que esa es una súper mala práctica, no lo hagan, ¿no? Si ven a un artesano de otro estado, de su estado, no lo hagan, ¿no? Paguen lo que les dice que vale, porque ustedes no saben todo el trabajo que implicó hacer eso, aunque es una réplica, ¿no? Se está esforzando para tener su proyecto cultural y creativo. Esos son los que tienen que pagar impuestos, esos son los que tienen que profesionalizarse, no únicamente en eso, sino también tienen que entender que la forma en cómo se están llevando a cabo los emprendimientos de hoy en día ya no puede ser de una forma tan análoga, tiene que sí o sí haber una transformación digital. Por supuesto, el de siempre, acceso a capital, ¿no? Que eso es importante, y la transformación digital, ¿no? Que son estos desafíos de cierta forma viejos que presentaban las industrias culturales y creativas. Y los nuevos, que trajeron con la crisis, fue este poco apoyo e impulso en sus actividades económicas, ¿no? De cierta forma también en la reactivación económica, sobre todo porque dieron prioridad a muchas cosas, ¿no? Y entonces aquí obviamente se dio cuenta y sucedió, y por eso me encanta que existan este tipo de espacios, ¿no? Para poder fomentar la participación y el conocimiento de las industrias creativas y culturales, porque de cierta forma esto ayuda a que sean más relevantes, ayuda también a que ustedes quieran emprender mucho mejor en esto. Entonces, de cierta forma no hay una medida exacta, que de hecho este acercamiento más cercano a la realidad del impacto en el COVID en este sector lo hizo la Secretaría de Cultura, no con ese estudio. Si no lo han revisado, revísenlo para que se den una idea de esto. Pero también esta poca reactivación económica
llevó a estos emprendedores a transformarse, a cerrar sus empresas o a trabajar de algo que no saben, ¿no? Entonces, esto obviamente contrajo interrupciones en sus cadenas de valor, en su materia prima, en sus proveedores principales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy un director de teatro, de obras, por ejemplo, me cerraron el recinto, ¿no? Si tengo alguien que me hace escenarios, no puedo contar con su proveeduría, ¿no? La forma en la cómo hacer los escenarios o los maquillistas, etcétera, no puedo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, esa interrupción en la operación, en la cadena, permitió, más bien hizo posible que muchas de estas empresas desaparecieran. Y por supuesto, esto trajo el crecimiento de la informalidad, ¿no? Porque también de cierta forma hubo muchos empleados o muchas empresas que recortaron presupuesto, recortaron sueldos, recortaron muchas cosas. Y en ese sentido, mucha gente pues tendría que salirse a ganar la vida de alguna u otra forma. Y lo que pasó fue esto, ¿no? Tener un empleo, ya sea de distribuidor o comprándole a otra persona para poder revenderlo. Y esto es una práctica informal, pero no nos dejaron de otra, no hubo de otra, ¿no? Porque así son las condiciones de México en ese sentido. Esta información está extraída también del BID, que también si quieren consultarlo, adelante. El estudio se llama La pandemia pone a prueba la economía creativa. Ahí lo pueden encontrar más información. A mediano plazo, los viejos es justo esta actualización o figura jurídica y fiscal que permita que justo más emprendimientos culturales y creativos se puedan registrar, puedan ser parte de esto. Porque sabemos muy bien que todo este tipo de empresas no lo hacen porque obviamente los poquitos ingresos que están generando son para que ellos sobrevivan, son para los creadores, son para sus empleados. Y entonces, si se registran, obviamente este ingreso va a disminuir muchísimo y en consecuencia lo que va a pasar es que su reparto de utilidades o sus ganancias va a empezar a ver reflejado en pérdidas. Entonces, urge a mediano plazo esta figura fiscal y jurídica que ayude a impulsar este tipo de negocios y sobre todo también a su digitalización. Métodos de financiamiento, no, ya no es acceso a capital, sino cómo me estoy financiando, ¿no? Un inversionista, mis abuelos, mis familiares, o plataformas de crowdfunding que también son de las más reconocidas, ¿no? Como alternativas de financiamiento. Y sobre todo, una vez que ya tenemos un negocio creativo, un negocio cultural, ¿cómo podemos escalarlo? ¿No? Si hay un super negocio que esté en Tabasco, que esté jalando muy bien, ¿cómo ese negocio puede funcionar en otro estado? ¿Cómo puede funcionar en América Latina? ¿Cómo puede funcionar en el extranjero? Ese escalamiento es el que también necesita profesionalizarse mucho más. Los nuevos, también a mediano plazo, es esta escasez de protocolos de seguridad y de ayuda también para operar con restricciones, ¿no? Sabemos que lo que estamos viviendo no se va a ir en muchísimo tiempo, probablemente nunca lo haga. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar a estos negocios que sí dependen de un recinto, que dependen de estar en una galería, que dependen de estar en un museo, puedan llevar a cabo sus actividades, ¿no? Eso es importante. Recortes y reducciones, como les decía, en estos apoyos, ¿no? En todos los sectores, no hubo mucho recorte, sobre todo por una cuestión más de urgencia sanitaria, ¿no? Que de otro tipo de cosas y de la reactivación económica. Y por último, el poco crecimiento en sectores tradicionales, ¿no? En donde, pues estos sectores tradicionales como lo son, pues el teatro, la danza, las artesanías, el arte, que llevan muchísimo tiempo formando parte de las industrias creativas y culturales, ha habido poco crecimiento. Lo que ha pasado es que hay más crecimiento de aplicaciones, de páginas web, pues porque es lo que de cierta forma está haciendo una tendencia en el mercado. El reto ahí es cómo hacer esta galería de arte virtual, cómo tener mi producto artesanal en tu casa sin que tú lo veas físicamente para comprarlo. Puedo a lo mejor hacer un filtro en donde lo digitalizo y te pongo la cámara y tú ves la mesa donde lo quieres poner y ya estás viendo cómo se va a ver en tu casa, ¿no? Es una forma que puede alterar también la compra de estos productos. Y por último, a largo plazo, ¿no? Que de los viejos sabemos muy bien esta articulación de las industrias creativas y culturales como un ecosistema muy participativo entre instituciones de gobierno y apoyos privados, ¿no? Porque sabemos que este discurso de cierta forma está también un poco en el limbo, pero los que realmente están haciendo todo este movimiento económico y social, de cierta forma son también los más afectados, ¿no? Entonces debe de haber una mejor articulación de estos actores del ecosistema creativo, del ecosistema participativo, porque podemos decir que el ecosistema de la industria cultural, del cine, del diseño,
del software también, por ejemplo, de cierta forma la gastronomía también, están muy articulados, de la editorial están muy articulados en esas industrias. Pero ¿qué pasa cuando las queremos articular con otro tipo, o con otros actores, o con otras industrias, ¿no? Es más complicado hacerlo, entonces hay que mirar también para una articulación de esto. Por último, también está esta carencia de formación de desarrollo de habilidades digitales y de los essential skills. Mucha gente les dice soft skills, ¿no? Nosotros les decimos essential skills porque no son soft skills, sino son habilidades necesarias, que sí o sí cualquier emprendedor, sea creativo, sea cultural, sea de lo que sea, tiene que tenerlas, ¿no? Y es las habilidades digitales, ¿no? De cierta forma, hemos visto también que muchos emprendedores culturales y creativos, de cierta forma, siguen teniendo como esta, no renuencia, pero sí esta eh, falta de capacitación digital, ¿no? Respecto a esto. Y hay que perder ese miedo, ¿no? La verdad es que digitalizarse es más sencillo de lo que parece y sobre todo va a tener muchos beneficios, ¿no? De los nuevos, este deterioro de la riqueza de las expresiones creativas, ¿no? Que también es importante que este valor, ¿no? El valor que se le está dando a estas nuevas piezas se está deteriorando porque están dándole valor a otro tipo de cuestiones. Pérdida y poco crecimiento, desarrollo de talentos, ¿no? Cada vez más personas por esto no quieren estudiar teatro, no quieren estudiar cine, no quieren estudiar esta cuestión, pues porque saben que de cierta forma sus modelos de negocio, su generación de ingresos está de por medio, ¿no? Entonces, hay algunos que por eso se están perdiendo, se van a otros países también. Y por último, la desaparición de proyectos culturales y creativos, ¿no? Que es lo peor que puede pasar, ¿no? Que un proyecto creativo cultural desaparezca o sigan desapareciendo por estas cuestiones. Entonces, como consejos, ya para ir cerrando esta charla muy amena que hemos tenido para hablar de los retos del emprendimiento en las industrias creativas y culturales, de nuevo agradezco mucho la invitación de la Secretaría para el Desarrollo Económico y de la Competitividad del Estado de Tabasco. Muy feliz de poder estar acá con ustedes. Entonces, como primer área de reto de área de oportunidad está el sector audiovisual, ¿no? Y hay que adaptar los modelos de negocios de la industria creativa y cultural, ¿no? ¿Cómo se adaptan? Y todo esto apunta literalmente a la transformación digital, ¿no? Como se ven en la imagen, las medidas que tomaron es la eliminación de los asientos, ¿no? El incremento on demand o de incremento de estrenos de plataformas cinematográficas, servicios on demand también de puestas en escena, ¿no? Que también es muy importante mencionarlos, de estas puestas en escena o de estrenos en películas, ¿no? Donde tú estás en vivo o tienes una cuenta en alguna otra plataforma y por ahí haces tu estreno exclusivo o vendes boletos y por ahí haces la transmisión de tu corto, de tu largometraje, etcétera. Y por último, el streaming, ¿no? Que tal cual es pues, tener un acuerdo con una de estas plataformas de streaming y que tu producto, ¿no? Que tu pieza de largometraje o de comercial salga en esa plataforma. El que sigue son las artes visuales, ¿no? Donde también esta presentación en exposiciones virtuales, ¿no? Hay que admitirlo que hay que ser bastante creativos para poder llegar a hacer esto, ¿no? También tours virtuales pueden funcionar. Estos filtros, como les decía, para poder de cierta forma imaginarnos cómo se vería una pieza visual en algún espacio, ¿no? Que regularmente son objetos o artes decorativos, al digitalizarlo y plasmarlo virtualmente en el lugar donde se vería, puede potenciar una compra. El acceso también a tiendas de arte en línea, ¿no? Que es importante para nosotros en ese sentido, también poder entender mejor cómo se interactúa, ¿no? Con estos marketplaces. Y por último, la reproducción de piezas, ¿no? Que también es importante que, ojo, pagando los derechos, siendo propietario también de la propiedad intelectual, teniendo la licencia, pueden ustedes reproducir algunas piezas. Porque también es muy fácil decir, bueno, pues es que vamos a reproducir unas piezas y tengo el molde, haces un molde y ya lo empiezas a reproducir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Artes escénicas, ¿no? También cómo se están adaptando estos modelos de negocios, ¿no? Plataformas especializadas para poder acceder a obras, recitales, presentaciones de obras de teatro, etcétera, donde hay una app buenísima que se les recomiendo que se llama Hopin, Hopim, donde tú puedes armar un festival virtual, ¿no? Entonces ahí eso puede ayudar mucho donde imagínense estos grandes conciertos donde festival de muchos escenarios puede hacerse en la virtualidad, ¿no? Hacer más meet and greets, ¿no? Conocer a tal artista, conocer a tal vocalista, conocer a tal cantante. La digitalización de esto permitió
que se pudieran llevar a cabo este tipo de encuentros mucho más fáciles, ¿no? Y por supuesto, el acceso a las transmisiones en vivo de expresiones escénicas y la venta de boletos, ¿no? Como alternativas a este modelo de negocio de las artes escénicas. Por otra parte, las artesanías, ¿no? Como les decía, hay que colocar sí o sí los productos en marketplaces, ¿no? Crear canales de venta especializados para comunicarse con sus clientes, como lo es usar WhatsApp Business, crear una página en Instagram, crear una página en Facebook, tener de cierta forma una página web, ¿no? Entonces, pasar de lo físico a lo digital, porque hay una nueva tendencia donde la mayoría de las personas están mucho enfocadas en convencerse de comprar algo en lo digital, es decir, como hábito, tú ves una prenda o un objeto que te gustó en digital y muchas de las personas lo que hacen es ir a la tienda o ir a un lugar donde creen que puede estar y verlo para después comprarlo, aunque la tienda sí tenga habilitada su marketplace, ¿no? Apunta también sobre todo a que México sigue teniendo cierto miedo a hacer transacciones en línea que poco a poco se ha ido quitando y se va a ir quitando conforme sigan pasando los años y lo comentemos más. Pero sí o sí, todos los proyectos culturales y creativos que vendan artesanías deben de crear canales digitales de venta y de comunicación. La vinculación, por supuesto, con galerías, ¿no? Y nodos de arte, que también es importante, ¿no? También para que nuestros nuevos espacios expongan, ¿no? sus piezas, les pueda generar una venta y plataformas que permitan y crear estas vinculaciones entre técnicas de diferentes lugares. ¿No? Imaginen una pieza o un tapete como los que están viendo en pantalla con una técnica de punto de cruz, por ejemplo, con una técnica de telar de pedal, ¿no? Entonces, qué maravilla saldría de eso. La arquitectura, ¿no? La creación también de espacios híbridos, ¿no? Unos que tengan espacios para los que van a estar conectados en puras videollamadas y otros donde quieran estar al aire libre, ¿no? Sí o sí, tiene que haber un rediseño de espacios públicos, ¿no? Donde se dé también esta unidad cultural acerca de los barrios, ¿no? Ojo con esto implica que el barrio donde ustedes viven puede involucrarse en esto, ¿no? Que puede ser en el urbanismo táctico, en hacer pinturas del piso, etcétera, porque también de cierta forma nosotros seguimos pensando, y mucha gente sigue pensando, que eso le corresponde a otro tipo de actores, ¿no? Pero también vale la pena que si hay algún proyecto que pueda organizarse para hacer esto, va a tener mucho éxito, sí o sí. Y por último, creación de objetos y de espacios que se transforman en espacios de coworkings, ¿no? Como la casa que están viendo en pantalla, o ustedes de pronto dicen, bueno, pues mi casa es un poco amplia, tengo un patio grande, lo voy a decir a la gente, ¿no? Que se venga a trabajar desde acá, yo les puedo cobrar el café, ¿no? O esta vinculación. Ahí ya tienen un coworking muy, muy, muy sencillo. El diseño, ¿no? Como les decía, es de las más grandes, ¿no? Entonces, ya se está migrando todo este diseño hacia el diseño de experiencias, ¿no? En esta nueva era, las personas están apelando más hacia cómo me hace sentir, qué recuerdo, qué producto me está generando un recuerdo significativo, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente está pagando, ¿no? El diseño del suministro de sus proveedores y de sus procesos, ¿no? Que también es importante entenderlo. El diseño justo de nuevos productos que atienden a las necesidades de la nueva normalidad, ¿no? En los cubrebocas, por ejemplo, también toda esta cuestión muy, muy importante que nos permita tener otro tipo de productos o servicios y diseño también híbrido de procesos. Me está diciendo que me queda muy poquito tiempo, me voy a apurar muchísimo para acabar de leer todo. Editorial, librerías digitales, bibliotecas con suscripción, ¿no? Incremento de libros digitales, audiolibros, podcast para todos aquellos que tienen este tipo de emprendimiento, también pueden hacerlo. Gastronomía, ¿no? Como les decía, es de las más ricas. Cocinas virtuales, los famosos dark kitchens, adaptación de tu propia casa como un espacio de cocina o de delivery, ¿no? Donde solamente sea para que la gente vaya a recoger su comida. Puedes también hacer tutoriales o colaboraciones en línea, ¿no? De tu producto o servicio, también de tu emprendimiento. Entonces puedes cobrar también un poco ahí por receta, por ejemplo. Videojuegos, ¿no? Como les decía, que es de las más grandes y de las más que van a crecer en estos momentos, porque hay una participación de más personas en esto, ¿no? Sobre todo por el lockdown, por estar encerrados. La gamificación de experiencias, ¿no? Como lo es ser parte de una presentación y de pronto no sea solo la típica presentación, sino te lleven a otra plataforma o te lleven a otro para hacerlo más dinámico. La suscripción a juegos, por ejemplo,
y el cross reality con el videojuego, ¿no? Eso quiere decir que se usa un elemento de la realidad para que se aparte del juego. Es decir, hay juegos que de pronto ya están teniendo experiencias virtuales donde llevan un concierto cantado por un artista a una plataforma de videojuego. Y por último, los transversales, ¿no? Que de cierta forma contemplan y combinan todo lo anterior, que es estos intermediarios, ¿no? En la amplificación de difusión, como son las agencias, los medios, etcétera, e inclusión del impacto en su modelo de negocio, que es muy, muy importante, la adaptación de los cursos o clases virtuales en línea y tener una mayor interactividad con los usuarios. Entonces, esto de cierta forma es todo de mi parte, que también es importante también ustedes, cómo ustedes pueden hacer y fortalecer mejor su modelo de negocio y cómo pueden innovar en ese sentido, ¿no? Aquí hay tres etapas muy sencillas para poderlo hacer. Uno, desarrollando una mejor infraestructura digital. Dos, teniendo mejores capacidades y capacitaciones de las habilidades y herramientas digitales. Y tres, el entendimiento de cómo evolucionan las tendencias digitales van a ayudarles a su emprendimiento a poder enfrentar estos retos culturales y creativos. Entonces, ahora sí, eso es todo de mi parte. De nuevo, muchísimas gracias a Tabasco por la invitación. Perdonen si me pasó un poquito de tiempo, me apasiona mucho hablar de esto. Y feliz de poder seguir platicando con ustedes. Ahí les dejo mi contacto para que me puedan escribir, puedan seguir la conversación. Y en función de eso, feliz de ser parte de la primera semana de la economía creativa digital del estado de Tabasco. Y nuevamente extender la invitación para lo que necesiten a seguir a Impact Hub en todas sus redes sociales y dejarles con esta pequeña frase, ¿no? De alguna u otra forma, ustedes tienen el poder de hacer que las cosas pasen. Y pues muchas gracias. Agradecemos al comunicólogo Joab Jiménez su interesante conferencia. De igual forma, agradecemos la gentileza de todos ustedes, quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Hasta la próxima.